sirviéndonos unos a otros para que Dios sea glorificado por Jesucristo. Es el título del mensaje para hoy, basado en la primera carta de Pedro, en donde hemos estado pasando algunos meses ya. Primera de Pedro capítulo 4, los versículos 10 y 11 nos dan pie a este título, sirviéndonos unos a otros para que Dios sea glorificado por Jesucristo. Vamos a leer el pasaje en Primera de Pedro capítulo 4, empezando en el versículo 7. Lo tienen en pantalla, pero animo e invito a que traigan su Biblia también. Traigan su Biblia para que la abran, para que se puedan despegar una hoja de la otra y subrayar. Así nos dijo una misionera hace muchos años, ¿verdad? Oye, pues esa Biblia está muy nueva. No, ya tiene años. ¿Y por qué no se despegan las hojas? Bueno, pues porque no se usa mucho, ¿verdad? No la reemplacemos por el celular. No tengo nada contra el celular y la Biblia, pero es bueno tener impresa la Escritura. Primera de Pedro 4, del 7 al 11, dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ante la cercanía del fin de todas las cosas, y no solamente el fin de la vida personal de cada uno, el apóstol Pedro nos exhorta a vivir una vida que glorifique a Dios, que lo glorifique en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, y eso se logra solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, como dice el versículo 11. Esa vida es una vida de sobriedad, de oración, una vida interesada y ocupada en servirnos unos a otros, edificarnos unos a otros, y todo ello partiendo de una base fundamental, el amor. Por eso dice: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Esa es la plataforma de la que surge todo lo demás. Esa edificación, esa ayuda mutua, ese apoyo, ese ser hospitalarios unos con otros. Ante la cercanía del fin de todas las cosas, lo que corresponde entonces para el creyente es este tipo de vida. Un tipo de vida que corresponde, que está en conformidad con aquellos que han nacido de nuevo por la grande misericordia de Dios. Es pues esta la vida, hermanos, de una iglesia saludable en la fe, a lo que estamos siendo exhortados por el apóstol Pedro. Una vida que refleje una fe sana. El fin de todas las cosas se acerca. Pidámosle entonces a Dios que nos conceda entendimiento y diligencia para vivir sobriamente, para ocuparnos en la oración, para servirnos unos a otros, para glorificar así al Señor. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque no nos has dejado en la ignorancia de cuál es tu voluntad. Al contrario, nos has dejado tu palabra impresa, escrita en nuestro idioma, para que sepamos y conozcamos las intenciones de tu corazón. ¿Cuál es tu buena voluntad para con nosotros? ¿Cuál es la manera en que tú quieres que vivamos para agradarte solo a ti? Porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro Creador,
porque tú mereces la honra y la gloria, y tú mereces esa vida de parte de nosotros, porque tú eres un Dios santo, justo, piadoso, amoroso, eterno, inmutable. Gracias, Señor, porque has querido llamarnos a ser parte de tu pueblo, a ser parte de esa nación santa, y nos has comprado a precio de sangre. Gracias, Señor. Ahora te rogamos que cada uno de nosotros esté despierto, esté alerta a cuál es tu voluntad para su vida, para mi vida, y poder poner en práctica esto que tú nos indicas, esto que hemos recibido como una exhortación de parte del apóstol Pedro, Señor. Gracias te damos, nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Ante un panorama como se acerca el fin de todas las cosas, es necesario preguntarnos a qué se refiere el apóstol, porque él dice, escribió esto hace más o menos 1960 años, por allá en el año 63 después de Cristo. Y él decía, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El fin de todas las cosas, tal como las conocemos hoy, se está acercando, hermanos. Esto lo escribió, como les digo, hace casi 2000 años y ya estaba en marcha el proceso mediante el cual el fin se acercaba. Hoy, casi 2000 años después de que se escribió, sin duda que está más cerca, ¿no? El fin de todas las cosas está más cerca que cuando Pedro lo escribió. No sabemos cuándo será el fin. Eso tenemos que tenerlo muy claro. No sabemos. Solamente el Padre de nuestro Señor Jesucristo sabe cuándo. Pero el apóstol Pedro, en su segunda carta, nos describe un poquito cómo van a ser esos días cuando las cosas, tal como las conocemos, lleguen a su fin. En segunda carta de Pedro, capítulo 3, del 10 al 12, dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Es una descripción aterradora, ¿no? Y ante este anuncio seguramente mucha gente se llenará de angustia, de temor, y totalmente entendible, totalmente válido. Pero para el creyente, para el que está en Cristo Jesús, el apóstol tiene esta exhortación: sean sobrios y estén ocupados en la oración. Eso significa velad en oración. No es sálvese quien pueda y a ver cómo le hacen, corran, huyan, protéjanse o evadan la realidad de la manera que puedan. No, al contrario, todo lo contrario, sean sobrios y velad en oración. Esa es la exhortación para el creyente, para nosotros. El saber que el fin de todas las cosas está cerca debe de ser un aliciente para ocuparnos sosegadamente en la oración, para procurar la santidad. Y esto implica fe, esto implica creer lo que dice Dios en su palabra. Ese es el mensaje para ti y para mí. El fin de todas las cosas se acerca, pero tú sé sobrio y ponte a orar. Esa es una
motivación, porque el día del Señor, cuando el Señor venga por su iglesia, está cerca. Y está más cerca que cuando Pedro lo escribió. Típicamente asociamos esta palabra de estar sobrios, la relacionamos como algo contrario a estar ebrios, ¿verdad? Y es correcto, es totalmente válido pensar así. Sin embargo, la sobriedad o estar sobrio implica mucho más que esto. Tiene que ver también con no estar bajo el influjo de ninguna cosa, sea sustancia, sea actividad, sea ocupación, que nuble o entorpezca nuestra manera de pensar, nuestros sentidos. Estar sobrio significa estar alerta, estar despierto, estar en tus 5 sentidos. Y cuando Pedro dice el fin de todas las cosas se acerca, estad pues sobrios, es decir, está con todos tus sentidos diligentemente abiertos y ocúpate en la oración. Hace unos días leí en el periódico cómo, y ustedes seguramente lo han oído muchas veces, el fentanilo está haciendo estragos a nivel mundial. Una droga que se está usando hoy en día, que de hecho es una droga farmacéutica para curar ciertos males cuando se usa adecuadamente a través de recetas, a través de recetas médicas, pero se está produciendo también de manera ilegal y se está vendiendo como una droga que te ayuda a evadir la realidad, a experimentar sensaciones que no tienen nada que ver con el estar sobrio. Hoy en día, solamente en Estados Unidos, se habla de 100,000 muertos por año por el abuso del fentanilo. 100,000 personas por año. Y eso cada año en la última, como ellos le llaman, la última o la nueva ola que está azotando a Estados Unidos. Solamente el fentanilo se cobra 100,000 vidas al año. Pero nosotros sabemos que hay otras drogas, hay otras adicciones que también matan. Y hay otro tipo de adicciones que no son drogas físicas, pero que igual nos mantienen alejados de la realidad, que igual embotan nuestros sentidos, que igual nos intoxican diariamente. Y estoy hablando de cuando abusamos del internet, cuando abusamos de los videojuegos, del celular, de las aplicaciones de modas, de las aplicaciones de chismes, de las aplicaciones que nos dan las tendencias de lo que ahora se habla o no se habla allá afuera, de la casi ilimitada oferta de imágenes, tendencias y modos de vida huecos, modos de vida vanos, modos de vida que nos alejan de tener los sentidos alerta. Necesitamos librarnos, hermanos, del abuso de estas cosas. Como les dije al principio, no tengo nada contra el celular, al contrario, reconozco que es una herramienta excepcional, pero de muchas maneras, hoy en día no solamente los niños, no solamente los jovencitos, también los adultos estamos cayendo en las garras del abuso, del uso de la tecnología, de las redes sociales, de lo que el mundo nos está bombardeando para que estemos ahí. Y es impresionante y es casi ya la decoración de hoy en día, que cuando vas a cualquier lugar, la mayoría de la gente está con el dedo moviéndole a la pantalla y dejan el celular y dura 5 segundos y lo vuelven. Y estamos igual, niños, jóvenes y adultos. Necesitamos librarnos, hermanos. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y yo te puedo asegurar por mi propia experiencia
que estando perdido en el celular y a ver qué le pasó al Barcelona en el último partido y a ver cómo va el torneo de Guadalajara de tenis y a ver si gana me puedo pasar horas en el celular. Y eso impide que yo esté sobrio, impide que yo me ocupe en la oración. Estoy ocupado en a ver cómo le fue a Luis Miguel en el último concierto, a ver si pudo cantar o a ver si estaba afónico, a ver qué le pasó al Peso Pluma, si lo amenazaron o no lo amenazaron, quién lo amenazó, cómo. Estamos ocupando la mente en cosas que nos intoxican, que nos desvían de poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos estar alertas, necesitamos estar sobrios y conectarnos con nuestro Dios. Hace unos días en la célula escuché esa palabra hablando de la oración. ¿A qué te suena cuando dices oración? Y alguien por ahí dijo, a conexión. Y es cierto, necesitamos estar sobrios para conectarnos con Dios. No con el influencer de moda. Conéctate con Dios, hermano, a través de la oración. Ante la certeza de que el fin se acerca, la postura del creyente no debe de ser la de evadir la realidad metiéndose a ese mundo virtual, metaverso le llaman ya hoy. Algunos con las posibilidades podrán comprarse los gogles que te permiten andar en Saturno, si quieres. El creyente no está llamado a perderse así, o estar usando drogas, o estar en pasatiempos que le quitan todo el día, sino en estar despejado mentalmente, ocupándose de la oración, conectarse con su Dios. Esa es la exhortación para ti y para mí. Y entonces tenemos una oportunidad y una decisión por hacer de manera individual. ¿Qué vas a hacer tú, hermano? Tú solamente sabes cuánto tiempo estás perdido en otras cosas, adicto a otras cosas. ¿Qué decisión vas a tomar para conectarte con Dios en oración? Para estar sobrio mentalmente y decidir, Señor, te entrego esto, voy a dejar mi celular aquí toda la mañana, ahí se quede, no importa si se llenan los globitos verdes con números rojos, todo lo que está cayendo ahí, no importa, quiero conectarme contigo, Señor. Sed sobrios y velad en oración. Luego el versículo 8 nos dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es interesante cómo Pedro incluye el amor pegadito con los pecados. ¿Por qué ese argumento? ¿De dónde sale? ¿Por qué lo incluye? Y cuando habla de ¿los pecados de quién? ¿Los pecados de quién? Hace 15 días, si recuerdan, estuvimos allá en capítulo 4, también de la primera carta de Pedro, y vimos que sabiendo que Cristo Jesús padeció en la carne, nosotros también debemos armarnos con el mismo pensamiento, es decir, con la misma intención de Cristo para terminar con el pecado. Sí lo recuerdan, ¿verdad? Hace 15 días. Y vimos también que terminar con el pecado, por lo menos de inicio, significa considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Ahí empieza todo, en el creer. Implica fe, creer lo que Dios dice. Y Dios nos dice, considérate muerto al pecado y vivo para Dios. Ahí empieza nuestra trayectoria, nuestro viaje para terminar con el pecado. Ya no estamos obligados a obedecer al pecado. Necesitamos creer esto. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros.
Cristo derrotó al pecado, lo clavó en la cruz. Sin embargo, como también dijimos y sabemos, seguimos batallando con el pecar en nuestra vida. Y por más que hagamos esa propuesta para nuestra vida de terminar con el pecado, estaremos batallando y caeremos en alguno que otro pecado, algunos más, algunos menos, pero todos estaremos batallando. Y algunos tendrán pecados más visibles que otros. Y cuando esos pecados más visibles se hacen evidentes en una iglesia, ¿qué es lo que ocurre normalmente? Empieza la crítica, empieza el dedo acusador a apuntar, empieza el desánimo, el enojo, el juicio. Y aquí es donde, por lo menos yo creo, aquí es donde el ferviente amor entra en acción. Sí, tenemos la decisión de terminar con el pecado y me estoy esforzando, pero de pronto cometo pecado y es evidente y es visible y otros hermanos pueden caer en tropiezo. Pero Pedro dice, ante todo, que haya ferviente amor entre ustedes, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cuáles pecados? Los pecados de todos los demás que estamos aquí en la congregación. Necesitamos amor ferviente para poder perdonarnos unos a otros. También en el contexto de los últimos días, al Señor Jesucristo le preguntaban sus discípulos, ¿cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Y Él empezó a dar algunas respuestas. Y al final, allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, Él dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta declaración tan solemne y tan triste está en el contexto de los últimos días también. Y es interesante cómo Pedro entonces nos dice, tengan ante todas las cosas ferviente amor entre ustedes, porque ese ferviente amor va a cubrir multitud de pecados. Y el Señor Jesucristo decía, cuando la maldad aumente, a muchos se les va a enfriar el amor. Y viene el desánimo, y viene la crítica, y viene el juicio. Porque la maldad y el pecado pueden enfriar el amor, hermanos. Pero no podemos permitir que el amor se enfríe. Ese amor será puesto a prueba por la maldad, por el pecado. Y necesitamos ferviente amor entre nosotros. Ese amor que está dispuesto a buscar el bienestar de los demás, que nos permite tener misericordia y gracia unos de otros, y especialmente si alguno de nosotros es sorprendido en algún pecado. Podemos mostrar gracia a los hermanos. Podemos rogarle a Dios, dame ferviente amor para convivir con mis hermanos. Dale ferviente amor a mis hermanos para que puedan convivir conmigo. Es necesario entonces tener ese ferviente amor, porque el amor del que estamos hablando, el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, es capaz de cubrir no uno ni dos pecados, sino, como dice, multitud de pecados. Multitud de pecados, sean cometidos contra mí o no. Podemos hacerlo en la vida de la iglesia. Y el mayor ejemplo que tenemos nosotros de ese amor que cubre multitud de pecados, lo tenemos en Cristo Jesús crucificado. ¿No es cierto? Él llevó en su cuerpo nuestros pecados y los cargó en la cruz. Es el mayor ejemplo del amor que cubre multitud de pecados. Cristo Jesús, porque dice la Escritura que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Somos llamados a imitar a nuestro Señor Jesucristo, vistiéndonos con ese amor ferviente para interactuar unos con otros,
para servirnos unos a otros, para perdonarnos unos a otros, para edificarnos unos a otros, para soportarnos unos a otros, dice la Escritura. Vamos al versículo 9, del 9 al 11, dice así: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Puedo ver en este pasaje cómo Pedro nos presenta escenas típicas, escenas ideales de una iglesia saludable en la fe. Una iglesia en donde la gente ha recibido dones espirituales de diversa naturaleza, porque no es el mismo don para todos. Cada uno en particular recibe uno o varios dones de parte del Señor. Y entonces esta gente pone sus dones al servicio de los hermanos, al servicio de la iglesia, para glorificar a Dios. El versículo 9 arranca con una manifestación tanto de amor como de un don espiritual y nos dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Ustedes recuerdan, porque ya lo vimos en esta carta, en el tiempo en que se escribió, el apóstol la dirigió, ¿recuerdan a quién? A los expatriados. Los expatriados en la dispersión del Ponto, de Capadocia, de Galacia, de Bitinia, todo el norte de lo que hoy es Turquía. Hermanos en Cristo que tuvieron que dejar sus casas, expulsados, perseguidos, y llegaron hasta esas regiones. Eran judíos creyentes que salieron de Israel para ir a morar a otras tierras. Muchos perdían su casa, tenían que salir huyendo, expulsados. Había una terrible persecución en ese tiempo que escribió su carta Pedro. Ellos eran exiliados, eran extranjeros, eran perseguidos y llegaron a estas otras regiones, y Pedro los ubica, los identifica y le dice: ustedes son expatriados, pero son bendecidos por Dios, porque Él los escogió, por su grande misericordia los hizo nacer de nuevo. Bueno, a estos hermanos, imagínense la congregación, digamos, en Capadocia o en Bitinia, y llega la carta de Pedro, y entre la multitud hay hermanos que vienen de Jerusalén, que perdieron su casa, que perdieron todos sus bienes, que perdieron toda posesión terrenal, y llegan ahí buscando abrigo, con necesidad de qué comer, con necesidad de dónde dormir. Y llega la carta de Pedro y les dice: hospedaos unos a otros sin murmuraciones. Yo me imagino a los líderes de la iglesia, a los pastores de esas iglesias, leyendo y recordando: aquí llegaron estas 3 o 4, 5, 10 familias de hermanos que vienen de Jerusalén huyendo de una persecución y no tienen dónde vivir aquí. Y ahora Pedro me está diciendo que nosotros como iglesia local debemos hospedarlos sin murmuraciones. Qué tremendo mensaje y qué oportuno mensaje del apóstol Pedro para ellos. Imagínense cómo sentirían aquellos expatriados que escuchan que el apóstol está exhortando a la iglesia en donde llegaron ellos a recibirlos, a hospedarlos, a tratarlos con un amor ferviente. Yo me imagino que les regresó, como dicen, el alma al cuerpo, ese dicho, ¿no? Pudieron dejar de contener la respiración diciendo: Dios está viendo por nosotros, y Dios se muestra a través de la iglesia, a través de la obediencia de la iglesia, y en este caso muy particular, siendo hospitalarios. Esa era la condición
de los destinatarios originales, hermanos. Pero hoy en día es igual, la instrucción es la misma para ti y para mí. Y conforme el fin se acerque, estas situaciones de persecución, estas situaciones de hermanos en busca de refugio y en busca de un lugar en donde dormir, se pueden volver a presentar. Y nosotros como creyentes necesitamos estar preparados y dispuestos a abrir las puertas de nuestra casa para hospedar a otros sin murmuraciones, para ofrecerle abrigo a los hermanos en Cristo que están padeciendo necesidad. Ellos eran extranjeros y la palabra en sí tiene mucha implicación hacia amor por el extranjero. Y ellos eran extranjeros, venían desde Jerusalén y ahora estaban en un lugar muy lejano, sin posesiones. Y somos llamados a hacer lo mismo, hospedarnos unos a otros sin murmuraciones. Y eso quiere decir sin quejas, no diciendo, no, hombre, ayer recibí a los hermanos que venían de no sé dónde y vieras cómo me dejaron la casa. Y vieras las costumbres, sin murmuraciones, mostrando ferviente amor. Versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sabemos que el Espíritu Santo es el que otorga los dones espirituales y los reparte a cada uno en particular como Él quiere, según leemos en la primera carta a los Corintios. Entonces nosotros, todos nosotros, o más bien ninguno de nosotros puede decir, no, es que yo no tengo ningún don, entonces no aplica para mí. No, hermano, todos nosotros que estamos en Cristo Jesús hemos recibido por lo menos un don espiritual. Es lo que nos dice la Escritura. Ustedes pueden leer Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, y aquí mismo cuando dice cada uno según el don que ha recibido, es un hecho, no es un deseo que algunos cumplen y otros no. El Espíritu Santo se encarga de que todos aquellos que están en la fe de Cristo Jesús reciban por lo menos un don espiritual. Entonces, aquí toda la gente que está en Cristo tiene por lo menos uno. La exhortación es, ese don que tú tienes, ponlo al servicio de los hermanos en la iglesia. Por eso dice, ministralo. Eso quiere decir, sirve con tu don. Esa palabra ministrar o ministro es la palabra servicio. Y en el griego es la palabra diaconado. De ahí viene el nombre de los diáconos. Los diáconos de la iglesia son servidores de Dios que se mueven entre los hermanos para ayudar, para animar, para hacer que las cosas funcionen en la iglesia. Cada uno lo tenemos que hacer. Debemos poner sobre la mesa de la iglesia nuestros dones para servir a los demás. Y dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y esto quiere decir que la gracia y los dones no son el mismo. No dice conforme a la uniforme gracia de Dios, porque todos hemos recibido diferentes dones. Algunos podrán tener los mismos que otros, pero no todos recibimos los mismos dones espirituales. Y por eso dice multiforme gracia de Dios. Porque aparte la manifestación o la puesta en acción de esos dones puede tener muchas formas de aplicarse. No es exclusivamente una. Nadie puede decir, no, yo como no predico, entonces pues ya no voy a hacer nada. No, hermano, no es así. Hay muchos dones. El don de misericordia, el don de servicio. Hay muchos dones en la palabra perfectamente descritos. Y entonces el apóstol Pedro pone un par de ejemplos. Uno tiene que ver con según yo puedo entender, uno tiene que ver con el don de enseñanza, como se le menciona en Romanos.
o tiene que ver con la palabra de sabiduría o palabra de ciencia, como se le dice en la primera carta a los Corintios. Y el otro ejemplo es el de servicio directamente, así como se le menciona en la carta a los Romanos. Aquí está, mire cómo lo dice Pedro. Si alguno habla, está apelando al don de la enseñanza, a la palabra de sabiduría, a la palabra de ciencia. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, es decir, si alguno tiene el don del servicio y lo está usando, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es el fin último. Voy a ejercer mi don no para lucimiento personal, sino para glorificar en todo a Dios a través del Señor Jesucristo, que a final de cuentas es quien vive y actúa en mí para producir ese don, ese fruto. Cuando hablamos entre nosotros, ya sea desde el púlpito o en charlas cotidianas, nuestro discurso debe estar en conformidad con la sana doctrina de Dios. Y esto es muy patente porque estamos hablando todo el tiempo. Estamos comunicando con palabras todo el tiempo. En la iglesia, en la escuela, con los amigos, en la calle. Necesitamos hablar conforme a las palabras de Dios, conforme a la sana doctrina de Dios. Y esto implica sin palabras corrompidas, sin vulgaridades, sin maledicencia, sin groserías. Y en su lugar necesitamos hablar con palabras que edifiquen a otros, con palabras que den gracia a los oyentes, con la sabiduría que proviene de Dios. Y hermano, cada uno de nosotros sabe cómo habla. Lo único que yo pediría es que no hablemos de una manera en la iglesia y de otra manera allá afuera, porque eso es hipocresía. Y Dios sabe perfectamente cómo hablamos. Cómo hablo aquí, cómo hablo en la oficina, cómo hablo en el equipo del deporte, del fútbol, cómo hablo en donde me mueva con la familia, en otras ciudades, cuando ando de vacaciones. Debemos de ser íntegros. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y Dios nunca te va a estar vociferando vulgaridades ni maledicencias. Revísate cómo hablas. ¿Cómo hablas? Necesitamos apegarnos a la sana doctrina. Fíjense cómo Santiago nos dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Miremos bien cómo hablamos, hermanos. Hay muchas tácticas o técnicas ahí en algunas oficinas. Me acuerdo hace muchos años que alguien decía: por cada mala palabra que digas vas a depositar aquí 10 pesos. Y se empezaba a hacer la alcancía hasta que ya mejor decían: ya me salió muy caro hablar mal. Nosotros no necesitamos alcancías para dejar de hablar mal. Nosotros necesitamos creer que la vida en Cristo, la vida que corresponde al estar en Cristo, es una en la cual mi forma de hablar tiene que estar congruentemente conectada con las palabras de Dios, para bendecir a otros, para edificar, para exhortar, por supuesto, pero con amor, con mansedumbre. Luego dice el apóstol: si alguno ministra, es decir, si alguno sirve, sirva conforme al poder que Dios da. Y esto es muy importante, esta expresión, sirva conforme al poder que Dios da. Porque muchas veces cometemos el error de servir porque tenemos que, es que tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a hacer lo otro.
y empezamos a participar en 1000 actividades porque tengo que, y llega un momento en que tiro la toalla, porque ya me cansé, porque no tenía el enfoque correcto, no lo estaba haciendo para servir a los hermanos, para glorificar a Dios. Lo estaba haciendo porque tengo que hacer algo, tengo que participar, tengo que estar involucrado. ¿Y eso es malo? No. Tenemos que ajustar el enfoque y decir, me voy a involucrar, voy a participar, voy a hacer esto y aquello para servir a la iglesia, para glorificar a Dios. Cambia el enfoque. Y cuando cambia el enfoque, las ganas de tirar la toalla se quitan. Pero también podemos errar buscando servir para que me vean, para que me aplaudan, para recibir yo la gloria, para que digan, mira qué bien habla, mira qué bien sirve, mira cómo ayuda. Eso también está equivocado. Nosotros no podemos estar sirviendo para ser reconocidos por los demás, buscando nuestra propia gloria. Necesitamos poner nuestras acciones, nuestro servicio, cualquiera que sea, por más humilde servicio que tú hagas para la familia de Dios, o por más excelso que creas que tu servicio para Dios es, tenemos que reconocer que nuestros ministerios, que nuestro servicio no es nuestro. Nada es nuestro, es de Dios, es para su gloria. Y entonces necesitamos encomendar nuestro servicio en las manos de Dios, para que el poder de Dios sea el que actúe en nosotros y podamos llevar a cabo esa empresa, porque es bueno servir a Dios a través de servir a los hermanos, pero busquemos la gloria de Él, pidámosle a Él que obre en nosotros, que su poder y no el nuestro sea el que se manifieste. ¿Y cuál es el poder de Dios, hermanos? El poder de Dios es el mismo que levantó a Cristo Jesús de los muertos, y ese poder actúa en ti y en mí. Pidámosle a Dios, Señor, yo quiero usar ese poder no para que me vean y me aplaudan. Te ruego que me des ese poder para servir a mis hermanos y que tú recibas la gloria en todo a través de Jesucristo. El fin último es, pues, buscar la gloria de Dios. Es lo que dice la parte final del versículo 11, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, para cerrar, hermanos, esta escena que presenta Pedro de una iglesia viviendo de manera saludable, en donde estamos sobrios, en donde nos ocupamos cada uno en la oración, en donde nos hospedamos unos a otros, nos servimos, hablamos, usamos los dones que Dios nos da para edificación y para glorificar a Dios. Esa vida, esa escena tiene que estar siempre con la meta puesta en que lo hacemos para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. Que tu servicio que haces o que vas a hacer en los próximos tiempos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, tenga la meta de glorificar a Dios. ¿Ustedes han oído hablar del catecismo de Westminster? ¿Alguno ha oído? El catecismo menor de Westminster tiene 107 preguntas con sus respectivas respuestas, y la primera pregunta dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Y la respuesta que nuestros hermanos de aquellos años escribieron dice: el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. Ese es. Si tú vas a servir trayendo un vasito de agua, y gracias por ello, que sea para glorificar a Dios. Si tú vas a servir acomodando las bancas, que sea para glorificar a Dios. Si tú vas a servir dando una escuela dominical
o yendo a hacer un discipulado, o viniendo a pintar las líneas del estacionamiento, o a limpiar el templo, a barrer, o a llevar burritos a los hospitales, cualquier cosa, cualquier servicio que nosotros hagamos, no lo hagamos para buscar aplausos, hagámoslo para glorificar a Dios. Amén. Las reflexiones finales, pues es un condensado, ¿no?, de lo que hemos estudiado. Dice: Dios nos conceda, es una petición, Dios nos conceda ser una iglesia que vive conforme a esta enseñanza de Pedro, amándonos con ferviente amor, hospedándonos unos a otros, usando nuestros dones espirituales a favor de los demás, sirviéndonos unos a otros conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y la segunda pregunta es: ¿cómo piensas, hermano, ya tú en lo individual, cómo piensas poner en práctica esto en tu vida? No estoy diciendo que no lo hagas, pero como un desafío, como un reto, como una invitación, ¿cómo piensas poner en práctica en tu vida esto? El tener ferviente amor entre todos, el ocuparte en la oración, en estar sobrio, alerta, despierto. ¿Qué piensas hacer para abrir las puertas de tu casa y hospedar cuando sea necesario, invitar a los hermanos a comer un día? ¿Qué piensas hacer? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué piensas hacer para descubrir tu don y ponerlo al servicio de la iglesia para glorificar a Dios? Pues lo primero que podemos hacer, como dice ahí, es empezar por ser sobrios, estar sobrios y velar en oración. Amén. Señor, gracias te damos porque esta exhortación es algo profundo y a la vez muy práctico, y queremos rogarte, Señor, que ninguno de nosotros se acobarde al pensar que son cosas difíciles o cosas que no le corresponden, sino que le corresponden a otros. Esto no es así, Señor. Esta exhortación es para cada creyente en Cristo Jesús. Y yo te ruego que pongas en nuestro corazón el entendimiento y la diligencia para obedecer tu palabra en Cristo Jesús. Amén.